Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. 63, 12, 16. Predicado el lunes 16 de diciembre de 1963 en el Ramada Inn en Tucson, Arizona, 1 hora y 36 minutos, considero un gran privilegio estar aquí esta noche, en esta excelente reunión de cristianos, y tener la oportunidad de hablarles de nuestro bendito Señor Jesús, a quien todos estamos aquí para honrar. Es un placer estar con los hermanos Tom D. Williams, los dos presidentes del capítulo de Tucson y también de Phoenix. Celebramos el servicio allí el sábado pasado por la mañana. Sin duda, lo pasamos de maravilla en ese Ramada Inn. Y esperamos volver a disfrutarlo a partir del 19 de este mes, cuando tengo el privilegio de volver para un servicio extendido. Creo que tendremos 4 noches a partir del 19. Y creo que la Convención Internacional de Empresarios comienza el 22 o 23. Estaré allí hasta el 22, y luego pasaré 1 o 2 noches, creo, en su convención. Así que es un gran privilegio para mí tener la oportunidad de reunirme con cristianos de diferentes partes del país, para expresarles mi amor por Cristo y disfrutar de una gran comunión. Y ahora, lamento no haber podido disfrutar de esta exquisita comida que sé que disfrutaron, pero creo, he estado aquí en entrevistas, orando por los enfermos y tratando de ayudar a alguien en el camino. Vivimos en un mundo enfermo y viejo, con tantas enfermedades y problemas. Pero en medio de todo esto, ¿no es maravilloso tener a alguien a quien admirar, por encima de todo, a quien ir más allá? ¿Y si no hubiera una verdadera Navidad? Si no hubiera habido una verdadera Navidad, bueno, las cosas no serían como son esta noche. Si no hubiera habido Navidad, no habría habido salvación. Y ahora que nos enfrentamos a la Navidad, de nuevo, es una lástima que la hayamos cambiado, su verdadero significado, siendo el nacimiento de Jesús, hasta que, bueno, parece que Papá Noel ha tomado el lugar de Cristo en Navidad, y una ficción de un Kris Kringle bajando por una chimenea, con un saco de juguetes a la espalda, que visita todo el mundo en una noche. Y no sé qué opinas al respecto, está bien si quieres decirles eso a tus hijos. Pero a mí me enseñaron, aunque la escritura decía, no mentirás. Y algún día te preguntarán, ¿es este Jesús lo mismo que Papá Noel? Cuando descubran que Papá Noel no existe. Así que creo que es lo mejor. Puede que esa no sea tu idea. No te estoy diciendo cómo criar a tus hijos. Pero si te pillan mintiendo sobre eso, algún día dirán que quizás esto también sea una mentira. Así que diles la verdad pura y dura, y entonces sabrán cómo entender lo que quieres decir. Así que, no importa lo mal que se vea por fuera y lo que estén haciendo, eso no debería impedirnos hacer de la Navidad lo que debe ser. Éxodo 20, 16. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Deuteronomio 5, 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Creo que la luz brilla mejor en la oscuridad. Cuanto más oscura es, mejor brilla la luz. A veces, solo una pequeña luz. Donde hay mucha luz, no se nota. Pero cuanto más oscura se pone, esa pequeña luz brilla con mucha más fuerza. Y recuerda que no puede haber oscuridad en presencia de la luz. La luz es mucho más poderosa que la oscuridad, hasta que no puede soportarla. La oscuridad no puede soportar cuando el sol empieza a brillar, porque el sol es mucho más grande, la luz del sol, que simplemente expulsa la oscuridad, y ya no existe. Y este mundo oscuro, algún día, se convertirá en luz. Cuando Jesucristo, el sol de justicia, regrese, entonces no tendremos más oscuridad. Hasta entonces, así como miramos por la noche y vemos brillar la luna, Malaquías 4, 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 4. La luna y el sol son, por así decirlo, marido y mujer. Y en ausencia del sol, la luna refleja su luz hacia la tierra, dándole una luz menor, para que podamos ver cómo nos movemos a la luz de la luna hasta que salga el sol. Y entonces el sol y la luna se convierten en uno, lo mismo. La luz del sol y la luz de la luna son lo mismo. Así debería ser la iglesia del Señor Jesucristo. Reflejar su luz mientras está ausente de la tierra en un cuerpo físico. La iglesia debería ser el reflejo de Jesucristo en estas horas oscuras. Cuando Papá Noel y el oropel están por todas partes, deberíamos gritar. Es el nacimiento de Jesucristo, no la visita de San Nicolás. Vivimos en una época terriblemente oscura, y es entonces cuando nuestra luz debería brillar de verdad. 5. Ahora, antes de leer la palabra de Dios, me pregunto si honramos su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Honramos su palabra leyéndola y creyéndola. Debemos leer. La fe viene por el oír.
y si la honramos leyéndola, lo honramos a Él creyendo a lo que hemos leído. Así que ahora, para honrar la primera parte, mientras leemos su palabra, pongámonos de pie mientras leo un pasaje de las Escrituras. Nos ponemos de pie en honor a la lectura de su palabra. Voy a leer sobre el tema del que quiero hablar esta noche, por unos momentos. Será del libro de San Mateo, la historia de Navidad. En el segundo capítulo de San Mateo, leemos esto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocó a todos los principales sacerdotes y escribas, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que regirá a mi pueblo Israel. Herodes, llamando en privado a los magos, les preguntó diligentemente a qué hora había aparecido la estrella. Mateo 2:1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo 2:2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Mateo 2:4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mateo 2:5 Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mateo 2:6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador, que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les investigó diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros un momento mientras hablamos con el autor de esta palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias esta noche desde lo más profundo de nuestro corazón por el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, en estos últimos días, por el Espíritu Santo. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de reunirnos y adorarte, con esta bendita seguridad de que algún día vendrás por tu iglesia. Te damos gracias por ser los portadores de luz de esta era, por estar aquí listos para manifestar la palabra prometida para la era en la que vivimos, sabiendo que en el principio tú diste tu palabra. Conociendo el fin desde el principio, cada era, tú diste tu palabra a esa era. De alguna manera, no sabemos cómo sucedió, pero en cada una de esas eras, al recordar tu palabra, vemos que hubo una unción que vino en esa era, que cumplió esa palabra. Y en los días que vivimos, hay una palabra asignada, una promesa para esta era. Creemos que el Espíritu Santo está aquí en la tierra ahora, buscando corazones, manifestándose y cumpliendo, al vindicar la palabra profetizada para este día y hora. Al mirar atrás, hace unos 1900 años, desde el jardín del Edén se profetizó la palabra de un Salvador que vendría, y uno vino y cumplió cada palabra profetizada. Su vida vindicó la palabra de Dios, porque Él era la palabra. La plenitud de Dios moraba en Él. Él era la respuesta y la plenitud de todo lo que los profetas habían dicho. Y ahora, esta noche, nos acercamos de nuevo a la celebración de su cumpleaños. Y, Señor, lamentamos mucho saber que incluso nuestra nación se ha envuelto en una especie de historia ficticia de alguien que se suponía era un mito. Pero, Señor, sabemos que el verdadero creyente sabe que eso está mal, y que solo lo hace el enemigo para apartar la mente de la gente del Dios verdadero y vivo. Dios, oramos para que su presencia nos acompañe esta noche al adentrarnos en la historia de la Navidad. Concédenos, Señor Jesús, que si hay algún hombre o mujer de negocios aquí en el edificio esta noche, que aún no lo ha aceptado como su Salvador, que esta sea la noche en que su corazón se convierta en un pesebre que acune, esta noche, como lo fue entonces, al rechazado y despreciado Jesús, el Mesías de Dios. Que se vayan de aquí, esta noche, con la estrella de la mañana sobre ellos, iluminando su camino hasta que algún día puedan cruzar el Jordán a la luz de esta. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Pueden sentarse. Colosenses 1:19 Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Normalmente me extiendo un poco al hablar. No intentaría predicar esta noche, porque estoy ronco. Pero me gustaría presentarles un poco de dramatismo sobre esta historia de Navidad.
Y sin duda, lo escucharán muchas veces, y esta misma escritura leída, se escuchará en sus radios, televisores y en nuestras iglesias, sus leales pastores, empresarios, etc., escucharán la historia de Navidad y, mejor dicho, la contarán. Y ahora me gustaría abordarlo de una manera un poco diferente a como lo hice el sábado pasado en la reunión de empresarios de Foix, sobre por qué Jesús nació en Belén. Y no podría haber nacido en ningún otro lugar, porque allí se pronunciaba su nombre y lo que él era. Descubrimos eso a través de las escrituras. Que él, Belén, es la casa del pan de Dios, y él era el pan de vida de Dios. Y no había manera, y esto nos da a entender que todos los cristianos nacidos de nuevo nacen en Belén. Cristo es el Belén de Dios, su casa de pan de vida eterna. 10 ahora, esta noche, lo abordaremos desde una perspectiva diferente. Voy a tomar mi texto de esta noche, si Dios quiere. Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Estos reyes magos. Tenemos la idea, y la tradición nos dice, de que había 3 reyes magos, pero no sabemos si es cierto. La Biblia no dice que fueran 3. Sin embargo, he tenido el privilegio de ministrar en la India, de donde vienen, y viajan de 3 en 3. Es decir, todavía los vemos. Hace poco estuve en la India. Y aquí los ven como en cuclillas en la calle, durante el día, con las cabezas golpeándose, con sus turbantes, sentados como en un sueño. Nunca se sientan del todo, simplemente se agachan. Y esa es la razón, creo, por la que creemos que hubo 3 reyes magos, porque viajan de 3 en 3. Y dijeron, hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. En otras palabras, hemos visto su señal para esta era en la que vivían. Así estaba profetizado. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 11 verán, creo que la palabra de Dios es eterna, porque, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la palabra es eterna, es inmutable. Es Dios mismo impreso, es la Biblia, la palabra de Dios. Él debe juzgar a la iglesia con un criterio. Y no puede juzgarla con el criterio de ningún sistema que hayamos creado, porque cada uno de nuestros sistemas es artificial y debe ser juzgado. Entonces, si quisieran discrepar y dijeran, no, creo que se equivoca, hermano Branham. Creo en el nuestro. O si alguien dijera, bueno, el nuestro sí. Entonces, ¿cuál tiene razón, cuando hay 900 y pico de sistemas diferentes? Así que Dios no podría juzgar a la iglesia con 900 y pico de diferencias en los sistemas. Pero habrá uno. Él dijo que juzgaría al mundo por Cristo, Jesucristo. Y Cristo es la palabra, por lo tanto seremos juzgados por la palabra de Dios. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Juan 12:48, el que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 12 Ahora bien, Dios nunca hace nada sin antes mostrar una señal. No es culpable de hacer nada sin antes declararlo mediante su señal. Y estos magos dijeron, hemos visto su estrella en el oriente. Estaban en oriente cuando la vieron, en Babilonia, al este de Jerusalén. Y 2 años después, estaban en occidente, diciendo, y hemos venido a adorarlo. La tradición cristiana nos presenta a los magos acudiendo a un bebé acostado en un pesebre. No es así. La escritura lo contradice. Dice, se acercaron a un niño pequeño, no a un bebé. Herodes mató a todos los niños de 2 años para abajo. Fíjense en cómo tuvieron que viajar en camello para llegar allí, y cómo los llevaron durante 2 años, bajando por el río Tigris y cruzando. Hemos visto su estrella, cuando estaban en Oriente, y hemos venido al occidente para adorarlo. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:9, ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enfureció mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había indagado de los magos. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 13 Ahora, observen, la Navidad ha cambiado. El verdadero día de Navidad sería discutible, porque lo desconocemos. Si alguna vez la han estudiado, consideramos la concepción de la Iglesia Católica Romana sobre cuándo fue la Navidad. De hecho, Cristo no pudo haber nacido el 25 de diciembre, y estar de acuerdo con las Escrituras, porque había 9 metros de nieve en Judea en esa época, así que, no pudieron haber pastores en las colinas, etc., y sería contrario a toda la naturaleza. Él vino como la naturaleza. Porque Dios tiene una ley, y esas leyes no se pueden cambiar. El sol se pone, no se puede decir, bueno, no saldrá. Sale. Verano, invierno, etc., son las leyes de Dios las que Él ha establecido. Y todas funcionan a la perfección. 14 Ahora bien, quizás nació en abril o mayo. Era un cordero, y todo lo demás indicaba que sería un cordero. Por eso nació en un pesebre, en un establo, y no en una casa. Porque los corderos nacen afuera, en los establos, entre paja y cosas así, y no en la casa. Cuando lo llevaron a la crucifixión, lo llevaron. Recuerden, seguía a las ovejas. Vamos al matadero aquí, tienen una cabra o algo que guía a las ovejas. La oveja no va sola, hay que guiarla. En todos los sentidos, lo fue, así que, por naturaleza, tenía que nacer cuando nacen los corderos. Y eso fue en abril, fue más o menos cuando nació. 15 Pero luego, cuando el cristianismo se integró al romanismo y se mezcló en Nicea, entonces tenían al dios Sol, Júpiter, el dios Sol de Roma, cuyo cumpleaños era alrededor del 25 de diciembre. Porque el circo romano comenzaba el 21 y duraba hasta el 25, que era en celebración del cumpleaños del dios Sol. Así que, al mezclar el romanismo y el paganismo con el cristianismo, dijeron, hagámoslo el cumpleaños del Hijo de Dios, y entonces todos estaremos de acuerdo. Verán, siempre se ha basado en sistemas de transigencia con la verdad, siempre, siempre. 16 Así que hoy descubrimos que lo han inyectado todo, que todas nuestras festividades están contaminadas. Nuestra Pascua ya no es la resurrección de Cristo, es una especie de conejo de Pascua, o un sombrero nuevo, o algo así, o un patito rosa. No tiene nada que ver con la resurrección de Cristo, como tampoco Papá Noel tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. Pero es el mundo. Y el mundo comercial lo ha enredado todo hasta que, con razón, Dios está justificado para quemarlo. Y lo va a hacer, prometió que lo haría. Y tiene que meterse en este lío no hay esperanza, se ha ido. Y ahora, pero en la hora de esta oscuridad, como digo, en la que vivimos, los cristianos aún deberían mantener esa luz, que hay una verdad en la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. El relámpago en zigzag, bifurcado en un cielo oscuro, nublado y embravecido, demuestra que puede haber luz en la oscuridad. Demuestra que puede haber luz en tiempos de oscuridad. 17 Esto de lo que hablo esta noche podría parecer un poco inusual, especialmente estas notas y escrituras que he escrito aquí, a las que me referiré, ya que muchos de ellos toman las escrituras, etc. Ahora bien, es un poco inusual. Pero quiero que siempre tengan esto presente. Dios es inusual, Dios hace cosas inusuales. Ese es el problema con nosotros hoy, estamos tan apegados a las cosas habituales, que, cuando algo inusual sucede, entonces nos quedamos fuera de eso. No sabemos qué ha sucedido. Dios hace lo inusual. Y cualquiera que haya leído la Biblia sabe que Dios siempre hace lo inusual. Y recuerden, todo esto fue preestablecido por Dios mismo, este nacimiento de su Hijo. Y cuándo iba a suceder, cómo fue, y cuándo fue, todo fue preestablecido por Dios mismo. 18 ¿Se dieron cuenta? Tuvo que ser justo en este momento cuando este rey asesino, Herodes, nada más que un asesino, mató a todos esos niños pequeños, para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. En Ramá, Raquel lloraba a sus hijos, y no nacieron. Verán, tuvo que haber un rey asesino para cumplir esa profecía que se dio muchos siglos antes. Pero, cuando Dios pronuncia una palabra por medio de su profeta, tiene que cumplirse si es la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo se prolongue, se cumplirá porque es una semilla. Jesús dijo que la palabra de Dios es una semilla que un sembrador sembró. Por lo tanto, debe dar su fruto a su tiempo. Y ahora, este rey asesino tuvo que estar en ese momento para matar a esos niños. Jeremías 31:15 Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
Mateo 2, 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro, gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Lucas 8, 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 19. Otra cosa que queremos notar es que, justo en ese momento, tuvo que aumentar los impuestos al pueblo. Y, al hacerlo, obligó a José y a su esposa, María, su esposa, a regresar a Belén. Dios sabe cómo hacer las cosas. Incluso hará que las obras del enemigo lo alaben. A veces pensamos que solo tenemos que hacer esto y aquello para que el reloj funcione a la perfección. El reloj de Dios funciona a la perfección, y Jesús llegará justo a tiempo. No se retrasará ni un segundo. Todo sucederá exactamente como Dios lo dijo. Así que, lo hagamos o no, aquí estará igual, porque Dios lo ha dicho, y así será. Éxodo 9, 16. Y precisamente por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 20. Ahora descubrimos que, con los impuestos, Herodes dijo que todos los que se habían extraviado de su tierra natal debían regresar. Creía estar haciendo algo grandioso al hacerlo, sin saber que obraba en perfecta armonía con Jehová. ¿Cuántos sacerdotes probablemente maldijeron a Herodes en ese momento, en el nombre del Señor? ¿Cuántos se levantaron, probablemente en secreto, y dijeron: ¡ay, este romano! Si pudiéramos atraparlo, haríamos esto y aquello, sin saber que obraba según el plan de Dios. A veces, hoy en día, maldecimos el comunismo y todas esas cosas. Lo cual, supongo, lo merece. Pero si tan solo supieran la verdad, está obrando exactamente en la mano de Dios, para hacer exactamente lo que Él dijo que haría. Él tiene que levantar algo para derrocar a Babilonia, y tiene el instrumento en sus manos. Simplemente lean las escrituras. Ahí está escrito lo que Él dijo que haría. Ahora bien, si aquellos ministros de aquellos días hubieran leído y estudiado esa palabra, habrían sabido que eso tenía que suceder. Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2, 3. Que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 21. Observamos entonces que, en esta gran tributación, el rey dictó su norma, u orden, de que todos regresaran a su lugar de nacimiento, sin importar lo que pasara. Ahora bien, parece horrible, esa pobre mujer, en ese lugar donde se encontraba, embarazada, teniendo que emprender ese largo viaje. Hoy en día, difícilmente pensaríamos en llevarla en ambulancia, y tuvo que hacerlo. Si alguna vez estuviste en Palestina, y viste cómo tuvo que atravesar esas escarpadas rocas de granito, subir por allí, a lomos de una pequeña mula. No importaba lo malo que fuera, y lo cruel que pareciera, esas eran las órdenes del rey. Todos debían hacerlo, jóvenes o viejos, preparados o no, tenían que hacerlo, de cualquier manera. 22. Y a veces pensamos que nuestras cargas, podría añadir esto aquí mismo, que a veces pensamos que nuestras cargas son tan pesadas que no hay nada igual en el mundo. ¿Sabes que todas esas cosas son buenas para ti? Todas sirven para moldearte, para formarte. Profetas y sabios fueron moldeados en la ladera del desierto, bajo un sol abrasador, a través de tribulaciones, pruebas y persecuciones. Y estas cosas que tenemos hoy, no nos ha sucedido nada que no les haya sucedido a otros cristianos antes. Otros cristianos han tenido que soportar la hora de la oscuridad de esta manera, e incluso ser arrojados a los leones, por su testimonio. Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2, 3. Que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 23. Y luego, por un poco de prestigio, o por alguien que creemos ser, decimos: bueno, pertenezco a fulano, a esta iglesia que conoces. Me temo que traeré reproches y, no temas tu testimonio de Jesucristo. Irradia tu luz. Mantén tus convicciones. Él es el Hijo de Dios. Y esta no es una noche de visita de Kris Kringle, sino el nacimiento de Jesucristo lo que estamos celebrando. Ahora descubrimos que eso ya está hecho. ¿Alguna vez los viste cuando estaban moldeando una campana, alguna famosa campana de campanario de iglesia o algo así, que tenía que dar un sonido específico? Verás, si estás tocando una campana, se necesita un rango específico para cada campana. Y se necesitan ciertos materiales.
Mucho latón, mucho acero y muchos otros minerales para hacerla. Si es solo latón, no sonará bien. Se necesita todo tipo de materiales para que suene con el tono correcto. Y el hombre que ha montado el molde sabe exactamente qué se necesita para hacer esa cúpula, qué se necesita para hacer ese metal, para que la campana suene con ese tono. Dios es nuestra gran cúpula. Dios es Él es el gran horno refinador, donde Él tiene que imponernos estas cosas, pruebas, persecuciones y demás, para moldearlo y que nuestro testimonio resuene por un tiempo determinado, y la nota que Él quiere que suene en un día determinado. Somos hechos diferentes. Todos somos hechos diferentes. Vemos diferente. Pero todos vemos una cosa: Jesucristo. Mirémoslo a Él. Y la única manera de verlo, si Él se ve en contra de esta palabra, no lo estás mirando a Él, porque eso es Él. Así que, si ves un credo o alguna denominación y piensas, pertenezco a eso, y eso es suficiente. Si no mira esa palabra, entonces apártate de ella. Mira esa palabra. Eso es lo que buscamos. Cristo, la manifestación de la palabra de Dios. Él es la vindicación de la palabra de Dios. 26. Ahora bien, todas estas grandes cosas que le sucedieron a esta pequeña pareja parecen extrañas. Pero, aunque les parezca extraño a ellos, todo estaba obrando bien. Ahora bien, me gustaría hablar del sueño de José un momento. Tengo las escrituras aquí escritas al respecto. Dios, en todo momento y en todas las épocas, ha hablado a su pueblo y se ha revelado mediante sueños. Ahora bien, los sueños no son una garantía. No todos los sueños provienen de Dios. Mucha gente tiene sueños de todo tipo. Y uno se acuesta por la noche, cena bien y se acuesta, y puede soñar cualquier cosa. Puede tener fiebre, puede tener todo tipo de pesadillas, etc., eso no es obra de Dios. Pero, aún así, Dios trata con la gente a través de los sueños. 27. Encontramos a José, hijo de Jacob, como profeta. Y un profeta entendía los sueños. Ahora bien, si un sueño se interpreta, se convierte en una visión, en una profecía. Incluso antes de eso, con el rey Nabucodonosor, y desde Daniel, y mucho antes, descubrimos que Dios trataba con el pueblo mediante sueños, sueños espirituales. Creo en ellos. Los tenemos ahora. ¿Cuántas veces podría testificar? Cientos de personas han tenido sueños, los han interpretado correctamente y han sucedido exactamente. Números 12, 6, y él dijo: Oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. 28. Pero un sueño es algo ficticio. En una ocasión, durante un examen, me preguntaron sobre los sueños. Y ahora, un sueño es cuando, según nos dicen, estás en tu subconsciente. Ahora bien, una persona tiene una primera conciencia, y en esta primera conciencia tus 5 sentidos están activos: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Pero cuando te duermes, estos 5 sentidos no están activos, y entonces estás aquí en un subconsciente, que se aleja de ti, y luego estás allá, soñando. Pero cuando regresas y despiertas, sin duda, pero no hay una sola persona, ni siquiera una persona aquí, que haya tenido un sueño alguna vez en tu vida, que aún recuerdas. Luego había una parte de ti, en algún lugar, que cuando recuperas la consciencia, aún lo recuerdas. Tal vez fue hace años. Recuerdo sueños que tuve cuando era pequeño, todavía los recuerdo. Entonces seguro que había algo, alguna parte de mí, en algún lugar. Esos son sueños, así que, como ves, estás muy desorientado. Entonces, cuando regresa y cuentas tu sueño, si es de Dios. 29. Podría haber un intérprete de sueños. La Biblia dice: si hay entre ustedes un espiritual o un profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en sueños y le hablaré mediante visiones. Ahora descubrimos que José, hijo de Jacob, era ese tipo de hombre. Soñaba sueños y luego él los interpretaba. Podía interpretar sueños y tenía visiones. Todo es obra del Espíritu. Génesis 40, 12. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Génesis 40, 18. Y José respondió y dijo: esta es su interpretación. Las 3 canastas son 3 días. Génesis 41, 12. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, al cual le contamos, y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno le interpretó conforme a su sueño. Génesis 41, 15. Entonces Faraón dijo a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que entiendes un sueño para interpretarlo. Números 12, 6. Y él dijo: oíd ahora mis palabras.
Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. 30 Ahora bien, encontramos también en esto que cuando un hombre nace para ser vidente, o para tener visión, Dios le llama a eso. Fíjense, aquí está su subconsciencia, la natural, y aquí está su primera conciencia. Ahora tienen que salir de sus 5 sentidos, dormirse, entrar en esta subconsciencia y luego regresar a ella. Eso es un sueño. Pero un vidente, ambas conciencias están bien coordinadas. No salen de sus 5 sentidos, siguen en ellos, se mantienen erguidos y observan lo que sucede. Vean, nunca abandonan sus sentidos. Están ahí, saben dónde están y qué están haciendo, pronunciando sus palabras. Ahora bien, ese es un don predestinado. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Vean, Dios lo hace. No se duermen. Permanecen con ambos ojos abiertos, mirando fijamente y viendo lo que están viendo. Y una visión es de Dios, por supuesto. Romanos 11, 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 31 Dormimos hoy. Ese es el problema con el mundo hoy, está durmiendo. Y a tanta gente le encanta dormir. Pero diré esto, no hay camas en el cielo. No dormiremos cuando lleguemos al cielo, porque no hay noche allí. No hay noche, así que no tendrás que dormir cuando llegues al cielo, porque no hay camas allí. Pero fíjate, cuando nuestra conciencia, Dios puede usar cada parte de nosotros si se convierte a Él. Todo lo que somos, cuando se entrega completamente en las manos de Dios y se convierte a su servicio, Él puede usarnos en sueños, puede usarnos en el habla, puede usarnos en todos los sentidos. Y todo lo que somos, se convierte a Dios, entonces Dios puede usarlo. ¿Crees eso? Mira, cuando lo somos, todo se convierte a Él puede usarlo cuando todo nuestro ser se convierte, entonces los cristianos pueden tener, hoy en día, sueños espirituales que pueden significar algo, que pueden predecirles cosas. Sabemos que esa es la verdad. 32 Un sueño espiritual, correctamente interpretado, es lo mismo que una visión. ¿Y qué es una visión? Una visión es el pronóstico de eventos futuros. Predice algo antes de que suceda. Y así es como Dios siempre justificaba, fuera cierto o no, o si el hombre, que estaba en el Antiguo Testamento, se suponía que era un profeta, y si lo que decía se cumplía. Entonces supieron que si este hombre decía esto, se cumplía constantemente. Ahora bien, a ese hombre no se le pueden imponer las manos, ni sacudirlo, y darle un don. Nace con ese don, nace en él al nacer, antes de nacer. 33 Fíjense en el profeta Isaías, quien profetizó sobre Juan, 712 años antes de su nacimiento, quien dijo que era la voz del que clamaba en el desierto. Fíjense en Jeremías, incluso antes de ser concebido en el vientre de su madre, mientras aún estaba allí, Dios le dijo: Te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Y solo puedes existir, eso solo funciona cuando hay algo con lo que trabajar. Por ejemplo, si tienes una mano derecha para trabajar, y tú tienes una mano derecha, entonces deja que trabaje para el reino de Dios. Si tienes ojos para ver, entonces ve lo correcto. Labios, voz para hablar, di lo correcto. Sea lo que sea, haz lo correcto. Y entrega todo lo que tienes a Dios, para su gloria. Números 12, 5 Y Jehová descendió en la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Isaías 40, 3 Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Jeremías 1, 5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Romanos 11, 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 34 Ahora, descubrimos que el pronóstico predice eventos futuros antes de que sucedan. Por extraño que parezca, Dios Todopoderoso predijo y se apoderó del bienestar del bebé Jesús, y le reveló en un sueño qué hacer. Ahora bien, Dios, de esta manera secundaria, a su propio Hijo, se lo reveló a José en un sueño. La Biblia dice que lo hizo. Sí, Señor. Ahora bien, José era un buen hombre, era hijo de David, y estaba desposado con María. Me gustaría compartir esto, antes de continuar. Desposarse, en Oriente, era lo mismo que casarse, es decir, comprometerse. Tan pronto como se desposaban, se casaban. Cuando se hizo ese voto sagrado entre ellos, lean Deuteronomio 22, 23, y descubrirán que cuando esta mujer y este hombre acordaron casarse, aunque no hicieron los votos hasta meses después, incluso si rompían ese voto, eran culpables de adulterio. Así es. Cuando se desposaban, era lo mismo que el matrimonio.
La ley aún no les había dado el derecho a vivir juntos como marido y mujer, pero ante Dios, cuando se prometieron, sus palabras quedaron selladas en el reino de Dios. Quebrantar eso equivalía a cometer adulterio. Y ahora José estaba desposado con María. Hermanos ministros, si estudiaran esto bien, les aclararía este caso de matrimonio y divorcio, tan difícil y diferente entre la gente de hoy. Observen que José, su esposo, era un hombre justo. Ahora descubrimos que esto no podía quebrantarse. Deuteronomio 22, 23. Si una joven virgen estuviere desposada con alguno, y alguno la hallaré en la ciudad, y se acostaré con ella. Mateo 3, 3. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 35. Ella le contó, debió decírselo. Esta joven virgen, hermosa, joven judía, se convirtió, todos aquí somos adultos, por lo que puedo ver. Se convirtió en madre. Y José, que iba con ella, notó esto, sin duda, después de desposarse con ella, y descubrió que ella sería madre. Ahora bien, él era un hombre justo, como dice la Biblia. Ella debió de haberle contado su inocencia. La hermosa mujer, puedo oírla, como si dijera: José, mi amado amigo, mi amado esposo, soy inocente de esto. Y debió de haberle contado de la visita, con ella y el gran arcángel, que el arcángel había venido a ella, Gabriel, y la había visitado con estas grandes señales que le había anunciado, de lo que iba a suceder. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, 19. Pero José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla encubiertamente. Mateo 1, 20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Lucas 1, 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. 36. Y luego notamos que ella también, después de recibir esta visita, se sintió tan eufórica por el mensaje del ángel que partió hacia la región montañosa de Judea. Desde Nazaret, donde era nativa, de la ciudad de Nazaret, una ciudad pequeña y humilde. Y cuando llegó allí, su prima Isabel también estaba, ya de 6 meses, a punto de ser madre, a quien llamaban estéril. Su esposo, Zacarías, era sacerdote en el templo. Y un día, mientras mecía las ofrendas, que era el incienso, sobre las oraciones del pueblo que se rezaban afuera, Gabriel, el ángel del Señor. Ahora bien, no había sido visto, ni se había visto nada sobrenatural, durante años y años, y cientos de años. Pero allí estaba ese ángel a la derecha del altar, y le dijo que su esposa concebiría y daría a luz un hijo, y que él lo llamaría Juan. Y todos conocemos la historia. Y luego, cuando Gabriel también, 6 meses después, visitó a María en Nazaret y le contó lo sucedido con su prima Isabel. Y rápidamente, María, con este gran secreto en su corazón, se apresuró a subir a las montañas para ver a su prima. Lucas 1, 11. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1, 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Lucas 1, 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Lucas 1, 39. En aquellos días se levantó María, y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. 37. Y cuando Isabel se escondió, porque no quería presentarse ante los hombres en su estado, y se escondió durante 6 meses. Ahora bien, según mi interpretación de las escrituras, estaba preocupada, el bebé aún no había nacido. Y era completamente anormal que un bebé no se moviera en, bueno, al menos 3 o 4 meses. Pero ya habían pasado 6 meses, y el bebé no se había movido. Así que cuando Isabel y María se conocieron, sin duda se abrazaron, como primas, y se alegraron muchísimo de verse. Y pensemos en lo que dijeron. Puedo oír a Isabel decirle a María: «Ay, querida, te ves tan bonita». Y María dijo: «Sabes, sé que vas a ser madre». «Sí, me ha molestado un poco, y ya son 6 meses y mi bebé aún no se ha movido». «Ay, pero tengo algo que decirte, no puedo aguantar más».
38. ¿Sabes? Hay algo en cuando entras en contacto con Dios, que no puedes quedarte callado. Simplemente tienes que decir algo al respecto, es decir, si tuviste una conversión real y verdadera. No importa dónde estés, tienes que expresarlo en algún lugar. Y puedo oírla decir, ¿sabes? Tengo algo que decirte. Yo también voy a tener un bebé. Ah, dijo Elizabeth, supongo entonces, ¿por qué no nos invitaste a la boda, tú y José, cuando finalmente se casaron? Sé que estaban desposados, pero ¿por qué no me invitaste a la boda? Ah, todavía no estamos casados. ¿Y vas a tener un bebé? ¿Sí? Bueno, María, no lo entiendo bien. Sabes, el ángel del Señor se me apareció, Gabriel. Él fue quien me dijo que ibas a ser concebida. Él fue quien me lo dijo. Y dijo que el Espíritu Santo me cubriría con su sombra. Y ese ser santo nacería de mí, sería el Hijo de Dios. Y le pondré por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 39. Y la primera vez que ese maravilloso nombre fue pronunciado por labios humanos, el pequeño Juan, estando muerto en el vientre de su madre, saltó de alegría y recibió el Espíritu Santo, muerto en el vientre de su madre. Si el poder de pronunciar el nombre de Jesucristo resucita a un bebé muerto en el vientre de una madre, ¿qué efecto debería tener en una iglesia que afirma ser su sierva, nacida de su espíritu? Isabel se sobresaltó tanto que, al mirar a María, dijo, ¿de dónde viene la madre de mi Señor, la madre de mi Señor? Porque tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, mi bebé saltó de alegría en el vientre. Juan nació del vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué clase de bebé sería este? Sin duda, se lo repitió a José. Lucas 1, 43. ¿Y de dónde me viene esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1, 44. Porque tan pronto como la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 40. Ahora bien, José, siendo un hombre justo, se preguntaba, ¿sabes? Ahora sé que si la pillan en adulterio, lo primero que le pasará será lapidarla. No pueden vivir así. La Biblia dice, si una joven desposada está en la ciudad y es violada por un hombre, y no grita, ambos son apedreados juntos y mueren. Pero si está en el campo, y grita y nadie la oye, el hombre morirá, ella vivirá. Ahora bien, la pena por eso está en Deuteronomio 22, donde les pedí que leyeran hace un rato. Deuteronomio 22, 23. Si una joven virgen estuviere desposada con alguno, y alguno la hallaré en la ciudad, y se acostaré con ella. Deuteronomio 22, 24. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras, y morirán. La joven, porque no clamó estando en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 22, 25. Pero si algún hombre hallaré en el campo a la joven desposada, y la forzare y se acostaré con ella, morirá solo el hombre que se acostó con ella. 41. Ahora, fíjense, en esto, encontramos que ella debía ser madre, no casada. Así que, para José, parecía que María intentaba que él fuera su escudo contra los burladores y escarnecedores. José debía ser su escudo. Que se casara con ella, de todos modos, y fuera su escudo, pero no para ser su esposo en el sentido de una relación familiar, sino que él debía ser su escudo. Quería creerle, de verdad lo creo. Quería creerle, pero su historia era tan inusual. Era difícil, para ese creyente, creer. 42. Y perdónenme, hombres. Y así es hoy. La historia del poder del Espíritu Santo sobre la tierra hoy, en la Iglesia, es tan inusual para la organización y la mentalidad denominacional. Hasta el punto de querer creerla, pero es demasiado inusual, demasiado fantástica. Pero es la verdad. La Biblia dijo que sería así, y aquí está. Muchos hombres, aferrados a algún credo, realmente quieren creerlo, pero es tan inusual que simplemente no pueden hacerlo. No saben qué hacer. Están en un aprieto como José. 43. La Biblia dice, mientras pensaba en esto, vean, era un buen hombre y no quería manchar su nombre. Y aún así, sabía que si esa mujer era así, no podía casarse con ella, pues sería madre de otro hombre. Y sin embargo, dijo, esa inocente mujercita, su vida ha sido tan pura como un lirio, y quiero creerle, pero no sé qué hacer. Mientras pensaba en esto, decidió despedirla en privado. Dijo, no causaré grandes problemas.
Ahora bien, recuerden, aún no había hecho el juramento, pero estaba casado. Pero la despediría en privado. Y mientras pensaba en esto, la despediría en privado, vean, llegó a su conocimiento. Vean, era un hombre justo y bueno. Hermano, hermana, permítanme decirles esto. Si eres justo, si eres honesto en tu corazón, entonces Dios está obligado a revelarte la cosa. Mateo 1:19. Pero José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla encubiertamente. Mateo 1:20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 44. José, su esposo, siendo un hombre justo, reflexionó sobre estas cosas. Era tan inusual, como dije, que apenas podía comprenderlo. ¿Cómo es posible? Pero, sin duda, se sentó, oró al respecto y estudió las Escrituras. ¿Cómo es posible? Mientras estudiaba, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Él no era profeta. Y no había profeta en la tierra en aquellos días, nadie que pudiera acercarse a él con un así dice el Señor, así que el Señor tomó el camino secundario. Por eso Dios entregó el bienestar de su propio hijo a un hombre mediante un sueño. Lo puso en Egipto y lo sacó de allí. Y lo ocultó de los sabios, o bien, estos se fueron por otro camino. No había profeta en la tierra, así que tomó el sueño como algo secundario. Pero había hombres que no habían nacido para ser videntes, pero eran buenos hombres, y cuando lo hicieron, Dios los visitó en su subconsciencia y se reveló. Si te entregas a Dios, Él tiene muchas maneras de revelarse a ti. Quizás no seas profeta, maestro de escuela dominical o predicador, pero hay maneras en que Dios puede revelarse a ti. Ya sean sueños o de alguna otra manera, si te sometes como José. Mateo 1:20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 45. Sin duda dijo: Oh, gran Jehová, Dios, vengo del linaje de David. Y soy un hombre justo, espero serlo. Confío en que lo que has dicho es verdad. Y mi amada, mi pequeña querida, con quien estoy casado, debo repudiarla. De lo contrario, soy culpable de adulterio. Ella será madre, y no la conozco como esposa. ¿Qué es esto, Señor? Mira, él no era profeta, así que no podía hablarle así. Así que lo dejó dormir y le envió al ángel del Señor en sueños. Amén. El ángel del Señor se le apareció en sueños, lo tocó y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahí tienes. Lo que hay en ella no es de ningún hombre, el Espíritu Santo lo ha hecho. La mujer ha dicho la verdad. Esta historia inusual, este suceso inusual que ha sucedido, José, que te tiene a todos desconcertados, es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Oh, ese mismo Dios aún vive esta noche. Aún tienen subconsciencia. Y ustedes son cristianos, si algo les parece inusual, lo que ven suceder, si aún concuerda exactamente con la palabra, entonces Dios puede revelar las cosas inusuales de muchas maneras. Así que le dijo a José: Hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa. Recuerda, ya era su esposa. Recibe a María, tu esposa, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora bien, Dios envió a su ángel y lo reveló. Su revelación del sueño llegó a José. Él supo que no había ningún misterio en ello. El ángel vino a él en un sueño. Él vio al ángel en su sueño. Mateo 1:20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 47. Ahora bien, un profeta, o vidente, no se duerme, ve al ángel de pie aquí. El otro hombre simplemente se duerme y ve al ángel. Y el ángel le dijo: José, no hay ningún enigma, no hay nadie allí que pueda interpretártelo. Así que te lo voy a contar. Voy a hacértelo realidad, porque no hay nadie allí que pueda hacerlo realidad. Ahora no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Entonces, cuando José se despertó de su sueño, cómo su corazón debió estar lleno de una fe recién nacida.
Ese misterio que lo había inquietado, ese algo que quería creer, pero que se atrevió a creer, era tan inusual, pero se le reveló por un sueño. Una nueva fe surgió en su vida. Dios mío. Tenía fe en Dios. Tenía fe en su esposa, entonces. Tanto la fe en Dios como el amor por su esposa y por la persona que amaba. Ya no hay duda al respecto. Sabía que era el ángel del Señor. Sabía que Dios le había revelado exactamente la pregunta que rondaba su mente, así que todas las dudas desaparecieron. Mateo 1:20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 48. Cuando Dios, de cualquier manera que desee hacerlo, te revela la pregunta que tienes en mente, ya no hay duda, ya no hay más preguntas al respecto. Es una revelación. Cuando ves algo aquí en las Escrituras, dices: bueno, creo que eso era solo para los apóstoles. Creo que Jesús hizo eso en tiempos pasados. Pero la Biblia dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo Jesús. Entonces, si eso te parece una pregunta, y reflexionas sobre ello, no lo entiendes, ves qué sucede y te preguntas al respecto. Entonces el ángel del Señor, de alguna manera, si eres sincero, te lo revelará. Y entonces ya no es una pregunta, es la verdad. Oh. Y entonces puedes exclamar: oh, estoy tan agradecido. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 49. Puedo imaginar cómo se sintió José cuando eso sucedió. Todo el misterio había terminado. Entonces, y cuando esto sucedió, se encontró regocijándose, porque era feliz. Ahora descubrimos que, de inmediato, se casó con ella. Oh, ya no había duda. Tomó a María, la esposa. Y no la conoció como esposa, hasta que tuvo un hijo. Feliz por eso. Se alegró de ser el escudo de María. Se alegró de soportar su reproche. Cuando a un hombre se le revela que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no importa cuántos credos intenten revertirlo, te alegras de ser un escudo. Te alegras de ser un escudo. Que digan lo que digan, tienes un gran escudo ahí arriba para desviar los dardos de fuego. Espero no ser demasiado ruidoso para ellos. Que lo oigan también, deberían. Fíjense. Sí, Señor. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50. Te alegras de ser un escudo. Eres un felpudo, sea lo que sea, no importa. Te lo ha revelado el Señor. El Señor te lo ha mostrado por su palabra, es la verdad. Y luego te lo ha confirmado, para revivirlo. Dices: ahí está. Vaya, nada va. Nadie tiene derecho a predicar el Evangelio hasta que se encuentre cara a cara con Dios. Así es. Nadie debería estar en el púlpito sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesús les ordenó a sus discípulos que no predicaran más, sino que esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Observa lo que hizo el Espíritu Santo cuando vino. Y el Espíritu Santo es Dios. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 51. El Espíritu Santo es el Padre de Jesucristo. Mateo, capítulo 2, versículo 20, dice: María, su madre, estando desposada con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre de Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo viene y revela la palabra, y la hace vivir con exactitud, entonces es una revelación para ti, la ves, se despliega, está prometida para la hora. José vio que esa era la profecía de Isaías cumplida. Isaías 9. Nos ha nacido un hijo, nos ha sido dado un niño. Se le llamará Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y su reino no tendrá fin. Él sabía quién sería, porque lo vio todo cuando el ángel del Señor le dijo: lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora bien, ese fue un gran misterio, la gran señal que Dios dio a todo el mundo, una gran señal de que ese era su hijo. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:7. Lo dilatado de su gobierno y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y afirmarlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre.
El celo del Señor de los ejércitos lo hará. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, 20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Mateo 1, 23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. 52. Ahora, fíjense a medida que avanzamos. No me extenderé demasiado, traten de no hacerlo. Fíjense cuando encontramos, continuando, cuando Jesús, ahora creo que sí, los niños pequeños aquí no entenderán, pero tengo que decir algo aquí para que los adultos. Cuando Cristo Jesús se estaba formando en María, fue cuando comenzó la persecución. Es cierto. Es cierto. Fue entonces cuando comenzó su persecución. Y es lo mismo en ustedes. Gálatas 1, o Gálatas 4, 19, dice que cuando Cristo, la esperanza de gloria, se formó en ustedes. Cristo se está formando en ustedes, cuando están muriendo y Cristo está volviendo a la vida. Observen cómo se establece la persecución, observen cómo comienzan los problemas por todos lados, observen cómo el diablo se descontrola, ciertamente, cuando Cristo se está formando en ustedes. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. 53. Y cuando Cristo se estaba formando en María, pronto llegó la orden del Rey. Todos. Justo cuando ella, Cristo se estaba convirtiendo en un bebé completo, listo para nacer, justo en ese momento comenzó la gran persecución. Ahora bien, el bebé llevaba mucho tiempo formándose en el vientre materno. Pero vienen los últimos días, cuando la plenitud de la deidad, cuando la plenitud de Cristo, se manifestará entre su pueblo. Él lo dijo, lo prometió en su palabra. Y cuando esa plenitud, vean, comienzan a suceder cosas inusuales que Él prometió. Por eso, nuestra gran vida social y las cosas que nos rodean no pueden entender eso. Les parece una locura. Ahora, observen, están formando un consejo de iglesias. Justo cuando la iglesia comienza a consolidarse, cuando lo sobrenatural comienza a obrar, ahora todos se han unido, y ahora intentarán detener esto. Exactamente como era entonces. Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 54. Como dije el sábado pasado en Foix, los filisteos están acuartelados en Belén, y la gente no podrá venir a menos que pase por ese concilio de iglesias. Los llevarán a una cisterna estancada. No a las aguas frescas de Belén, claro que no. Ahora nos damos cuenta. Luego, cuando el rey dio su orden, justo cuando se estaba formando a Cristo. Ahora, observémoslos un momento, llevándolos un poco antes de terminar. Puedo ver a José decir: María, querida, ese rey cruel. Pero ella decía: escucha, querido. Recuerda, el Espíritu Santo me dijo que su nombre será Jesús, y salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo de sus pecados. Ahora, querido José, pase lo que pase y lo que diga el rey, puedo subirme a la mula. Son varios kilómetros subiendo por estas montañas rocosas, y así sucesivamente. Y si necesitamos un poco de ayuda, habrá muchos en el viaje, porque no somos la única familia. Hay otros que han sufrido lo mismo que nosotros, así que hay otros en el camino. Y podemos acompañar al resto de la multitud mientras suben la colina y suben a Belén. Porque, desde Nazaret, se sube por la montaña. 2 Samuel 23, 14. Y David estaba entonces en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba entonces en Belén. 1 Crónicas 11, 16. Y David estaba entonces en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba entonces en Belén. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 55. Ahora descubrimos que debió haber cogido al burrito y haberle dado de comer un montón extra de heno y avena ese día, porque la señorita estaba bastante pesada. Así que la sube a la mula, le pone una bolsa de agua y unas galletas. Y coge al burrito y le pone el bastón en la mano. Empiezan a subir por el camino, otra vez, la mula tambaleándose y cayendo. Oh, mira lo que lleva ese pequeño. Mira su carga, ¿qué carga? Lleva a Cristo a su lugar de nacimiento. Y aquí, esta mujercita sentada allí, con dolor, esperando el parto, agarrada a la crin de la mula y hablándole mientras sigue por el camino. Puedo verlos, todo el día, paraban y él la dejaba descansar, y griega. Cariño, ¿estás muy cansada? No, cariño, estoy bien.
Estoy bien. Bueno, ¿quieres cabalgar un rato? No, cariño, siéntate ahí. Y la bajó del burrito, la dejó descansar un rato, le dio un trago de agua y un bocadillo. Y la volvió a subir a la mula. 56. Finalmente, empezó a oscurecer. Los viajeros por el camino, mucho más capaces de viajar más rápido, habían pasado de largo. Y ella tenía que respirar el polvo del resto sobre caballos y carruajes, y demás que podían pasar por allí. Porque, tenía que viajar muy despacio, debido a su condición. Qué crueldad enviar a esa madre allí arriba en esas condiciones. Pero puedo imaginar ahora, en el pequeño drama, mientras suben a la cima de la colina. Belén se encuentra en una especie de valle, y en la ladera oeste de la montaña, de Belén, la montaña por donde sube el pequeño sendero. Puedo verlos ahora mismo, en un drama, digo. Oscurece. Y José va tanteando con su bastón, mientras toma todos los atajos posibles. Donde el camino serpenteaba por aquí, donde el carruaje tenía que ir, bueno, probablemente atajó para intentar ahorrar tiempo, para escapar del polvo, con su pequeña esposa. Las estrellas comienzan a salir. 57 y, después de un rato, llega a la cima de la colina. Y ella, una vez más miran hacia la ciudad donde ambos nacieron, allá en Belén, las luces de la ciudad. Había mucha gente allí, los lugares estaban abarrotados, la gente afuera, durmiendo en el suelo, en los campos. Y la pregunta, quizás la primera vez, asaltó entonces la mente de José. ¿Qué haré si no encuentro dónde quedarme, porque ese bebé podría nacer esta noche? Ha estado con dolores todo el día. Entonces, ¿qué pasa si ese bebé nace esta noche? 58. Mientras estaba allí de pie, mirando el valle, preguntándose, sus ojos se desviaron y vio algo extraño. Ya sabes, suele ser justo en tiempos difíciles, cuando ocurren cosas sobrenaturales. Miró hacia allá y vio una estrella. Nunca recordaba haber visto una tan grande. Se veía tan baja, y estaba suspendida justo sobre Belén. Levantó la vista y se giró, después de ayudar a María a subirse a una roca para que descansara un rato. Se giró para decirle, querida, ¿te has fijado? Incluso pudo ver su reflejo en sus bonitos ojos negros, mientras ella se sentaba y miraba, sonriendo. Dijo, querido, ¿no es extraño? Ella dijo, Joseph, cariño, he estado observando eso desde que se puso el sol. He estado observando esa estrella. De alguna manera, me siento muy extraña esta noche, como si algo estuviera a punto de suceder. Bueno, suele ser así, ya sabes, tienes esa extraña sensación. Y ella empezó a observar la estrella, y a José, la pequeña mula descansando, respirando. Y observaron la estrella. Tenía un comportamiento extraño. No actuaba como las demás estrellas. Parecía inquieta, moviéndose. Estaba esperando algo, esperando que algo sucediera. Ahora dejemos a nuestra pequeña pareja sentada aquí en esta roca por un minuto. 59. Pensemos y vayamos cientos de millas, muy al este, los Reyes Magos, muy arriba en el este, en la India. Esa noche, como era su costumbre, todos ellos, cuando una estrella, el sol se ponía, las estrellas salían, subían a una montaña, se subían a una torre, algo así como una torre de observación. Y subían allí para adorar y estudiar. Y medían el tiempo con las estrellas. Y estudiaban los acontecimientos, y subían allí y estudiaban la caída de poderes, y de naciones, y el colapso de naciones, y así sucesivamente, de reinos. Y cómo pensaban y hablaban de ello. Y conocían esas estrellas, cada una de ellas. Las conocían como nosotros conocemos la Biblia. Cada movimiento que hacían significaba algo. 60. Y, como saben, Dios siempre declara sus obras en los cielos antes que en la tierra. Los ministros lo saben. Allí estaban, observando las estrellas, porque saben que ante cualquier cambio, inmediatamente buscan en las escrituras para averiguar de qué se trata. ¿Dices escrituras? Sí, escrituras. Eran magos. Pero eran maometanos, lo que se ha convertido en maometano. En realidad, provenían de los antiguos medo-persas. De ahí provienen los maometanos. Todos lo sabemos. 61. Y, escuchen, tenían un maestro allá. Si quieren leerlo, es Daniel 2:43. Daniel, el profeta, fue su maestro cuando estaban en Babilonia. Exactamente. Daniel era su profeta maestro. Les había enseñado todas las cosas de Dios, porque era su maestro. Y les dijo, algún día, una piedra sería cortada del monte. ¿Recuerdan que lo dijo? Sin manos. Y aplastaría los reinos gentiles del mundo, todos los reinos, y crecería y cubriría la tierra.
Daniel 2, 34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Daniel 2, 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 62. Y, ahora bien, estos magos no eran incrédulos. No, señor. Eran creyentes. Creían en un solo Dios verdadero. Sabemos que es verdad, la Biblia lo dice. Y si quieren leerlo, lean Hechos 10, 35, donde dice que Dios no hace acepción de naciones, sino que honra a los que le temen y practican la justicia. Ahora bien, no estaban del todo en la línea de la verdad, pero creían en el mismo Dios que nosotros. Los musulmanes creen en el mismo Dios que nosotros. He visto muchas veces a ese sacerdote musulmán tomar esa cosa enorme, encender una pipa enorme y decir, hay un solo Dios verdadero y viviente, y Mahoma es su profeta. Creemos que hay un solo Dios verdadero y viviente, y Jesús es su hijo. Él dice, ni hablar de que Dios tenga un hijo. Cree que tendría que ser un espíritu, así que dijo, hay un solo Dios verdadero y viviente, y Mahoma es su profeta. Todavía creen en ese único Dios verdadero, son los hijos de Ismael. 64. Ahora observamos cómo eran, mientras estos mahometanos estudiaban estas cosas, esos mahometanos, a quienes simplemente llamaban magos, observaban esas estrellas. Quemaban fuego por la noche, era un fuego sagrado. Y servían a su Dios junto a este fuego sagrado, mientras ardía de noche. Y observaban y adoraban. Y cada noche subían aquí tan pronto como se ponía el sol, y estudiaban estas cosas. Igual que nos reunimos en conferencias y estudiamos la Biblia, palabra por palabra. Y conocían cada movimiento de esas estrellas. 65. Y una noche, mientras estaban allí arriba estudiando, con razón se alarmó mucho cuando apareció un visitante entre ellos, un extraño. Nunca habían visto esa estrella. No sabían qué era, con razón se alarmaron. Me imagino que lo observaron toda la noche. No sabían qué hacer. Vaya, era un extraño. En esa gran constelación, encontraron una estrella suspendida justo aquí. Era un extraño, un fenómeno. Nunca habían visto nada parecido. Así que rápidamente comenzaron a investigar las escrituras para comprender de qué se trataba. Claro, no encontraron nada en sus propios escritos. Pero regresaron a Daniel y descubrieron. Viene una piedra, la estrella de Jacob se levantará, sabían que algo estaba sucediendo. Todos debieron orar y se durmieron, conversándolo juntos. Y debieron soñar esa noche que el Rey de Reyes había nacido en la tierra. 66. Pues, según un recorte reciente de periódico, sobre los magos que estaban allí, cuando esas tres estrellas se alinearon y formaron una sola, el Mesías ya estaba en la tierra. Y eran judíos allí, estudiando, formándose en astronomía. Así que, al ver eso, supieron que Jesús había nacido en algún lugar. No sabían dónde era, pero debieron echar suertes para decidir quién iría. Todos querían ir, todos. Pero siempre se llevan, como dije hace un rato, 3 testigos, para que regresen y les digan si es verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Cargaron con sus riquezas, cargaron con sus regalos, y todo, para llevárselo. 67. Me pregunto esta noche, hermano, hermana, si a veces siempre intentamos ver cuánto podemos obtener nosotros mismos, cuando deberíamos estar dándole lo que tenemos a Cristo. No aprendemos lo inteligentes que podemos ser ni cómo podemos ser más listos que los demás, sino cómo podemos entregarle todo lo que tenemos. Dios, dame un sueño, ni siquiera lo creería, oí decir a algunos. No creo en la sanidad divina. El otro día le estaba explicando esto a un hombre. Dijo, no me importa cuántos médicos firmen, no me importa cuántos digas, ni qué sería, ni nada más, dijo, no lo creo. No lo creo. Le dije, claro que no. No era para ti. La sanidad divina no fue enviada a los incrédulos. Fue enviada a los creyentes. Cristo es para los creyentes. El Espíritu Santo es solo para los creyentes, no para los incrédulos. No fue para ellos. Es un obstáculo ciego para ellos, siempre lo será, siempre lo fue. No lo es para los incrédulos. Es para los creyentes. Eso es todo.
68 Ahora vemos que estos hombres, creyentes, querían descubrirlo. Cargaron todo lo que tenían para partir. Querían averiguar si esto era cierto. Tenían un largo viaje, así que todos juntaron sus riquezas y se prepararon. Oro, incienso, mirra y todo lo que tenían para encontrar a este rey. Empezaron su viaje con sus dones. Y, fíjense, para encontrar a este rey, se guiaron por una señal celestial dada por Dios, no por la teología de algún hombre. La habían visto en la palabra, se suponía que estaba allí, y siguieron la señal celestial. Si los hombres tuvieran la audacia que tuvieron. Si tuvieran la comprensión que tuvieron. Cuando Dios nos da algo, si es la escritura, aférrate a ella. Dicen, no existe el bautismo del Espíritu Santo. Sí que existe. Así como era el día de Pentecostés, así también viene hoy. Sanidad divina, el poder de Dios. Nadie puede explicarlo en la Biblia. Ha sido quitado. Puedo mostrarte dónde se lo dio Dios a la iglesia. ¿Me muestras la escritura donde lo quitó? No. 70 Porque, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque la promesa es, y Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepiéntanse, cada uno de ustedes, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Para cuantos haya llamado. El mismo Espíritu Santo, esta noche, es igual que entonces, para el corazón sincero. Si no, es demasiado inusual para ustedes creer en Dios. Como Pablo le dijo a Agripa. Oh, Agripa, ¿negarías lo que dijeron los profetas? Hechos 26, 27 Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 71 ¿Negarías lo que Jesús mismo dijo, lo que la Biblia misma declara, que es Cristo, la palabra ungida? Y si la palabra permanece en ti, entonces eres una persona ungida con la palabra. Permaneced en mí, y mi palabra en vosotros. Pedid lo que queráis, y os será hecho. Eso es Cristo en ti, ungiendo la palabra para esta era, cualquiera que fuera la era en la que vivieran. Dios dividió su palabra en eras. Y cada vez que llega ese momento, las iglesias están confusas, y Dios unge a alguien, lo envía y hace que esa palabra actúe exactamente como Él dijo que lo haría. Exactamente. Y hay una palabra profetizada para este día. Dios está esperando encontrar a alguien, no tan inusual, que pueda ser ungido con el Espíritu Santo, para demostrar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para ser una luz brillante, para cegar los ojos del incrédulo. Y blasfemarían contra ello, traerían justicia sobre ellos. Porque la ley de Dios es justa, y el juicio solo puede venir por su justicia. Y entonces Él puede condenar al mundo y arrojarlo a las llamas del fuego, como hizo con los sodomitas. Ahora, fíjense. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hechos 2, 38 Pedro les dijo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 72 Ahora vemos que, en el viaje, siguieron la señal divina. Observaron. Nunca creyeron en la palabra de nadie. No fueron a consultar a ningún obispo ni a nada más. Dios les dio una señal. La vieron allí, era la verdad, y la siguieron. Les mostró el camino. Era la que las escrituras predecían. Sabían que esto vendría y la siguieron. ¿Y qué era? Puedo verlos partir, despidiéndose con la mano. Algún día volveremos, hermanos, para traerles el mensaje, porque sabemos que es verdad. Y la siguieron, bajando por las montañas, cruzando el río Tigris, bajando por las llanuras, días y meses, con todas sus fuerzas, observando esa estrella. 73 de día, probablemente, se acostaban a descansar, dormían, se daban vueltas y hablaban entre sí. Oh, debe ser maravilloso cuando lleguemos allí. Este rayo celestial, esta luz celestial, esta luz que vemos, esto sobrenatural. Amén. ¿Creen que estoy loco? No lo estoy. Fíjense en este rayo celestial, esta luz que estamos viendo. Ahora recuerden, nadie más la vio, cruzó observatorio tras observatorio, pasando por magos tras magos. Pero fue enviada para ellos. Creo que la vieron, porque la Biblia dice que sí. Nadie más la vio. Mateo 2, 2, diciendo.
¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 74 Nadie vio la luz que Pablo vio, lo mismo. Lo fulminó con la mirada en el camino a Damasco. Pero a Pablo le fue dada. Nadie vio al Espíritu Santo descender como una luz del cielo, como una paloma, excepto Juan. Él lo vio, dio testimonio. Él lo vio, los demás no. Él sí, porque lo esperaba. Los magos lo esperaban. Y cuando lo busques, cuando estés listo para recibir el verdadero regalo de Navidad, el verdadero don de Navidad, el don de Dios en Cristo, el Espíritu Santo. Si lo buscas, lo verás. Es una luz celestial enviada por Dios, desde el cielo, para dar testimonio de Jesucristo. Ahora bien, no creían en la palabra de nadie más. Durante el día, la agitación era constante. Dijeron, ay, no puedo esperar. No sé cuánto tiempo más iremos. Probablemente iremos a Jerusalén, o a las tierras santas, Palestina, porque ahí es donde la profecía decía que éste nacería. Así que lo encontraremos, tarde o temprano. Llega la noche y la oscuridad empieza a instalarse. Mateo 3, 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Marcos 1, 10 Y luego, al subir del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas 3, 22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1, 32 También Juan dio testimonio, diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Hechos 26, 12 Después de lo cual, yendo a Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. Hechos 26, 13 Y a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual resplandeció alrededor de mí y de los que iban conmigo. Hechos 26, 14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 75 Recuerden, la luz solo brilla en la oscuridad. Solo así se reconoce. Si alguna vez vivimos en una época oscura, cuando los hombres y las creencias han alejado a la gente de la palabra de Dios, es hoy, cuando estas denominaciones la han enredado en todo tipo de cosas menos en la palabra de Dios. Tanto, que serían lo suficientemente ciegos como para entrar en un concilio de iglesias, cosas así, conectándose con todo tipo de incrédulos. Cuando la Biblia dice, ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Y nuestras iglesias se están metiendo en semejante conglomeración. Claro, están ciegos. Pero es en esa hora oscura cuando surge la luz. Ahí es cuando brilla la luz. Y la observaron. Y cuando llega a la noche, se regocijan y dicen, sigan adelante, adelante hacia el oeste, sigan avanzando, guíenos hacia esa luz perfecta. Siguieron cruzando ríos, atravesando bancos de arena y por todas partes, solo queriendo descubrir la verdad misma. Amós 3, 3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Hechos 9, 3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 76 Y, miren, Belén estaba exactamente en línea con Judea desde donde ellos, Jerusalén estaba en línea con Belén desde donde estaban parados. Fíjense. ¿Qué símbolo, si pueden captarlo? Aquí está Belén, y Jerusalén está aquí arriba. ¿Y de dónde venían los reyes magos? Tuvieron que venir primero a Jerusalén, antes de llegar a Belén. ¿Lo entienden? Esa gran sede denominacional, sí, señor, Jerusalén, donde se reunían todas las denominaciones. El gran concilio se reunió allí, ¿saben? Así que cuando estos hombres llegaron. Y llegaron a esta ciudad, y pensaron, ahí está. Si alguien sabe de esto, si alguien puede explicarnos esta gran luz misteriosa, ahí están todos los sumos sacerdotes. Ahí están los doctores en teología, ahí están los doctores en derecho, y todos estos allá arriba, lo sabrán todo al respecto. Oh, hermano, Jerusalén está a la vista. Aquí vamos, la tendremos. Salieron corriendo a las calles. ¿A dónde vas? Tenemos un mensaje genial. ¿Qué pasa? 77 ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué significa esta luz misteriosa que se enciende aquí? ¿Quién, dónde está?
Por las calles, estos hombres ricos, y camellos elegantemente vestidos, y oro e incienso, por cada calle, por cada callejón, gritaban: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero descubrieron que no tenían la respuesta. El gran clamor de hoy: el comunismo nos acecha. Oh, cada programa de radio siempre critica el comunismo. Se puede discernir el comunismo, pero no se puede discernir la señal de los tiempos. Jesús dijo: se puede discernir el rostro del cielo, pero no se puede discernir la señal de los tiempos. Siempre hablando de comunismo, comunismo. Más vale que descubras que hay algo más que lo acompaña. Mateo 2:2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 16:3, y por la mañana: hoy hará mal tiempo, pues el cielo está rojo y nublado. Hipócritas. ¿Sabéis discernir la faz del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Lucas 12:56. Hipócritas. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no sabéis discernir este tiempo? 78. ¿En qué tiempo vivimos? ¿Cuál es la última señal que Dios dijo que mostraría, antes de que sucediera? ¿Qué dijo? Israel en su lugar allá, la higuera restaurándose. Miren todo perfectamente alineado. Y la iglesia en la condición de la Odisea, con Jesús afuera, un fugitivo para su propia iglesia. Así como David estaba arriba en Belén, un fugitivo de su propio pueblo. Un fugitivo. Y Cristo, dice la Biblia, en los últimos días, fue un fugitivo para su propio pueblo. Allí en Apocalipsis, capítulo 3, en la era de la Odisea en la que vivimos, Cristo está afuera, llamando, tratando de entrar. Un fugitivo para su propio pueblo. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 79. Entonces aquellos guerreros empuñaron sus espadas, y David clamó por agua fresca. Se abrieron paso entre 25 kilómetros de hombres para conseguirla. David la derramó sobre la tierra como sacrificio, como libación. Sí, guerreros de hoy, Jesús quiere beber de la buena y antigua agua fresca de Pentecostés. Estas aguas estancadas y denominacionales les resultan repugnantes. Tomen la palabra de Dios, arrastrenla, y atraviesen todos estos credos y demás, hasta que podamos encontrar ese lugar donde haya agua fresca para Él. Una adoración real y verdadera, un corazón genuino, donde Él pueda derramar su palabra, hacer que su palabra viva en este día. Él la tendrá. Dijo que restauraría la fe del pueblo a los padres, la fe de los hijos. Malaquías 4 nos dice que vendrá, y estará allí. No se preocupen, estará allí mismo. Dios lo ha dicho, eso es todo. El tiempo avanza. Sí, Señor. Pero hoy vemos que esos grandes, hoy que vemos. 2 Samuel 23:15. Y David tuvo gran deseo, y dijo: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está a la puerta? 2 Samuel 23:16. Y aquellos 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomándola, la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. 1 Crónicas 11:17. Y David tuvo deseo, y dijo: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está a la puerta? 1 Crónicas 11:18. Y aquellos 3 irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomándola, la trajeron a David. Pero David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Malaquías 4:6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 80. ¿Por qué viene el comunismo? ¿Por qué se está tragando al mundo? ¿Por qué podría el 1% de Rusia? Eso es todo comunismo. El 99% sigue siendo cristiano. El 1% de Rusia controla casi todo el resto del mundo, el mundo oriental. Comunismo. ¿Por qué? ¿Por qué pudo hacerlo? La Biblia lo dijo. Él tiene la respuesta. Pero ahora intentamos luchar contra esto y aquello. Y lo mismo que Dios nos mandó a observar, no lo vemos. Estaban allí, tratando de averiguar qué tipo de botones deberían usar en su ropa, y la próxima conferencia, quién debería ser su orador principal, etc., algo por el estilo. 81. Y aquí estaban los magos observando esa luz celestial, bajando, y dijeron: cuando llegue a Jerusalén, me dirán qué es esta luz celestial y mística que nos guía. Y recorrieron la calle. ¿Dónde está? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente. Hemos venido a adorarlo.
Tenemos oro, incienso, todo para él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dijeron. ¿Dónde está quién? ¿Qué? Así es hoy. Oh, eso no ocurre hoy, dijeron. Oh, cuando se pone el sol, vemos una luz mística. Nunca la vi. Llama al hombre de la torre. ¿Viste alguna luz mística? ¿Qué dijiste? ¿Viste alguna mística? No. ¿Qué te pasa? Mira, no tenían la respuesta. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Hoy no lo tienen. No saben qué son estas cosas, donde deberían saberlo, donde deberían estar conscientes los grandes líderes de las iglesias. Pero Dios siempre obra en la minoría, y con tanta humildad que los supera por completo, no lo saben. Sin embargo, Él cumple su palabra así. Eso es todo. Nos enredamos en estas grandes cosas, y no podemos movernos. Dios, líbranos de estas cosas, para que podamos ver en qué hora vivimos. Si Dios tiene que obrar a través de un sueño de nuevo, Él puede revelártelo. Ciertamente puede. Vivimos en los últimos días. Ahora escucha. Oh. 83 no tenían la respuesta de la luz misteriosa. No la tenían en la sede. Tampoco la tienen hoy. Entonces, ¿qué hicieron? Invocaron la palabra de Dios. Esa es la idea. Dijeron, busquemos en la palabra de Dios. Y averigüemos dónde están estas cosas. Y cuando invocaron la palabra de Dios, los magos fueron más inteligentes que muchos hoy. Los magos vieron, según la palabra de Dios, que no la tenían y que no la iban a conseguir. Amén. Descubrieron que esa ni siquiera era la ciudad, eso ni siquiera era el lugar. Él iba a nacer en Belén de Judea. Amén. De los más pequeños, los más humildes de todos, el pequeño, diminuto, lugar, no el gran autoproclamado. Los magos lo vieron enseguida. La palabra de Dios les reveló que no la tenían y que no la iban a conseguir, así que salieron de ese lío. Si pudiéramos hacer lo mismo. Avisados en sueños, de ese lío salieron. Así que lo dejaron. Aleluya, por ellos. Lo dejaron. 84 después de salir de ese lío, lo sobrenatural reapareció. Ahí está. Después de que se liberaron de esas cosas. Después de salir de toda esa conglomeración allá arriba, con sus alborotos, discusiones y todo, allá abajo donde estaban los grandes cuarteles generales, y todos los grandes sumos sacerdotes y doctores en teología, todos ellos caminando con sus doctorados y sus enormes turbantes, no pudieron haber visto la estrella por eso. Caminando bien, cosas como esas ciegan a mucha gente. Grandes nombres y gente importante caminando por ahí. Muchos dijeron, pero si no existe tal cosa. 400 años sin haber oído hablar de algo así. ¿Qué les pasa a esos locos? Envíenlos de vuelta a la India, donde pertenecen. 85 ¿Y qué? ¿Qué hay de la palabra de Dios? Dijo, tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá. Pero de ti saldrá, oh, estamos en el lugar equivocado. Dijeron. No nos uniremos a nada de esto. Así que dieron media vuelta y se alejaron. Dios los bendiga. Y salieron de allí. Y en cuanto se alejaron, la luz reapareció. Lo sobrenatural comenzó a moverse en ellos de nuevo. Dios mío. Entonces empezaron a seguir lo sobrenatural. Los magos se liberaron. Así que, después de liberarse de eso, la luz sobrenatural del cielo se les apareció de nuevo. Mientras estés atado a un grupo de incrédulos que no creen en estas cosas, nunca podrás, estarás ciego como un murciélago. Aléjate de todo. Ya sea madre, padre, hermana, hermano, denominación o lo que sea. El que no abandona lo suyo y viene en pos de mí, ni siquiera es digno de ser llamado mío. El que pone la mano en el arado, y se pone en marcha, e incluso se vuelve para mirar atrás, no es digno de arar. Hermano, hermana, déjenme decirles que hay una luz cristiana genuina y verdadera que brilla esta noche. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Libérense de todo. Y Él es la palabra. Siempre es la palabra. La palabra de Dios es perfectamente correcta. No se puede interpretar privadamente. Ustedes dicen, ¿qué significa esto? Mateo 2:6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador, que apacentará a mi pueblo Israel. Lucas 9:62 Entonces Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.
Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 2 Pedro 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 86 significa exactamente lo que dice. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Si dice que lo negro es negro y lo blanco es blanco, eso es exactamente. Es lo máximo. Es lo absoluto. Y todo hombre nacido del Espíritu de Dios está ligado a eso. No importa, nada lo separará de ello. Está ligado a esa palabra, porque es Cristo. Cristo es la palabra. Y Cristo no puede mentir sobre su palabra, porque Él es la palabra. Dijiste, bueno, sé que Él dijo eso, pero... No hay ningún pero ni nada al respecto. Él simplemente dijo que era así, y así es. Y Él no puede cambiarlo. No puede. Él es inmutable. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, nunca fallará. Estará allí a su tiempo. Habrá alguien allí para hacerla brillar. Así es. Y Dios pronunció esa palabra, que este hijo estaría allí, y allí estaba, para iluminarlo. Allí estaba ese visitante celestial. Y ellos lo observaban, y fueron directos a él. Así que dejaron el viejo credo y retomaron lo sobrenatural, y allá fueron. ¿Cuántos se regocijaron? La Biblia dice, se regocijaron con inmenso gozo cuando vieron que la luz regresaba. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mateo 2, 10. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Pedro 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 87. Oh, hermano, hermana, qué lindo sería si cada uno de ustedes, si cada uno de nosotros, yo, si cada uno de nosotros pudiera dejar a un lado todo este oropel navideño, dejar de intercambiar regalos, todas estas tonterías del mundo, y simplemente despojarnos de nuestro orgullo, dejarlo a un lado, pisotearlo y decir, Señor Jesús, guíame a esa luz perfecta. Observen cómo sucede algo sobrenatural. El Espíritu Santo vendrá de una manera fenomenal. 88 siguieron adelante, siguiendo lo sobrenatural. ¿Y qué hicieron? Siguieron la señal celestial de ese día, recuerden, la señal celestial dada por Dios. ¿Creen que es verdad? Fue una señal celestial dada por Dios. Siguieron esa señal hasta que encontraron al Verbo hecho carne. ¿Creen que Él era el Verbo hecho carne? La señal celestial, prometida para ese día, los condujo al Verbo hecho carne. Hermano, hermana, Él hará lo mismo esta noche. Esta gran señal del cielo que tenemos, el Espíritu Santo viviendo entre nosotros, síganla. Algo se mueve en su corazón. Sé que debo recibirla. Sé que debo hacer más que unirme a la iglesia. Tengo un buen negocio, sé que está prosperando. Hermano, ¿sabe que un día de estos podría sufrir un infarto a las 4 de la mañana y tener que dejar ese negocio? ¿Y a dónde irá después? 89. Reivindicado en tu propia carne, eres la persona nacida del Espíritu Santo. ¿No te encantaría tener eso? ¿No sería el mejor regalo de Navidad que alguien pudiera recibir? El don de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. La civilización ha viajado con el sol, de este a oeste. Ahora estamos en la costa oeste, oriente y occidente se han encontrado, no podemos ir más allá. La civilización más antigua es China, al otro lado del mundo. Recuerden, ya no está. Y el pecado ha viajado con la civilización. Y nosotros, sé que es difícil decirlo. Pero, hermano, hermana, incluso los pensamientos e intenciones del corazón humano, un hombre ungido por el Espíritu, pueden permanecer, y lo han observado y visto en otros.
Si se detienen y observan a una persona, simplemente déjenla decir una o dos palabras, pueden ver allí mismo a esos insectos volando. Vean cómo se contagian de esa unción, todo pensamiento humano es continuamente malo. Es como en los días de Noé, hasta el punto de que a Dios le entristeció haber creado al hombre, cuando dijo, raeré al hombre de la faz de la tierra. Y hemos regresado a ese tiempo una vez más. Fíjense. Génesis 6, 5 Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6, 7 Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Mateo 2, 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 91 Pero él tiene una pequeña iglesia que quiere tomar. Tiene a miles de personas tendidas, durmiendo en la tierra. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y esta es la séptima vigilia. Recuerden, fue entonces cuando él vino, en la séptima vigilia. Y en esa vigilia, encontró vírgenes prudentes y vírgenes que tenían el aceite de su lámpara. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Si no lo han encontrado en su lámpara esta noche, hermano, hermana, ¿por qué no lo toman? El mejor regalo de Navidad de Dios. 92 Saben, hoy recibimos un regalo enorme, lo envolvemos y cuesta $3 envolverlo, le ponemos todo tipo de oropel. Y muchas veces piensan que es un regalo estupendo. El otro día, una mujer estaba en una tienda, dos de ellas hablando. Una dijo que le iba a regalar a su papá, dijo, ¿qué? Hablando con su hermana, ¿qué le vas a regalar a papá? Dijo, le voy a regalar una baraja de cartas y un cartón de cigarrillos. Ella dijo, le compré una botella de whisky y. Dijo, lo voy a envolver. El oropel de afuera no revela lo que hay adentro. Pero Dios tiene un regalo de Navidad para ustedes esta noche. Lo envolvió en un pesebre. El exterior no era gran cosa, pero, el interior es vida eterna. ¿No dejarán que este fenómeno del Espíritu Santo impacte su vida esta noche y los guíe a la luz eterna? Inclinemos nuestras cabezas por un momento. Mateo 25, 2 y 5 de ellas eran prudentes, y 5 insensatas. Mateo 25, 3 Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 93 En la quietud de este momento, este pequeño fragmento, si lo llamara un mensaje navideño, es uno de ellos. Si de verdad creen que es la verdad, y aún no han encontrado esa luz eterna, si nunca han dejado que el gran Espíritu Santo los guíe a esa luz, podrían hablar ahora mismo en su corazón y decir, Señor Jesús, quiero encontrar esa luz. No me importa lo que digan los demás, soy yo, quiero encontrar esa luz. ¿Podrían levantar las manos ahora, con la cabeza inclinada? Levanten las manos y digan, oren por mí, hermano Branham, de verdad quiero encontrar esa luz. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga. Y que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señor. Otro, levanta la mano y dice, quiero el regalo de Navidad de Dios. Que Dios lo bendiga, señor. Que Dios la bendiga, señora. Otro dice, quiero el regalo de Navidad de Dios. Envíamelo, Señor, no me importa lo que sea. Si viene en un pesebre, si viene en un granero, no me importa lo vergonzoso que parezca al mundo, lo vergonzoso que tenga que parecer yo al mundo. Ya sabes, los grandes regalos de Dios siempre hacen que los hombres actúen de forma extraña. 94 Miren a Moisés, un gran teólogo, un gran erudito, pero un día encontró una luz en la ladera del desierto. Se quitó los zapatos. Un hombre de 80 años, con la barba hasta la cintura, montó a su esposa y a su bebé en una mula y descendió a Egipto. Un día tuvo un ejército entero que lo relegó, y fracasó. Ahora regresa con solo un palo torcido, descendiendo a Egipto para conquistar la nación. ¿Por qué? Había encontrado esa luz, ese poder sobrenatural. 95 Y esa cosita que te retuerce el corazón esta noche, eso es lo sobrenatural, esa es la luz del día. ¿No dejarás que te guíe a Jesucristo, quien solo puede darte vida? ¿Hay alguien que no haya levantado la mano y diga, recuérdame, hermano Branham, en oración ahora? Que Dios te bendiga. Otro. Que te bendiga. Otro, alguien. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, joven. Otro. Que Dios te bendiga, joven. Otro. Que diga,
Quiero seguir a la estrella de la mañana, Cristo. Quiero seguir y encontrar a mi Jesús hoy. Quiero alejarme de todo este oropel navideño y demás, porque algún día será quemado con fuego inextinguible. Y todos los que lo toleran, serán quemados con él. El mundo, el pecador, será castigado, perecerá con el mundo. La gente que ama el mundo perecerá con el mundo. Y si aún tienes el amor del mundo en ti y quieres entregarte por completo esta noche a Jesucristo y a su palabra, levanta la mano. De nuevo, quien no la haya levantado, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Solo digo eso. Que Dios la bendiga, señora. Éxodo 3:1 Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3:2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:5 Y él dijo: No te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 4:20 Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 96 No saben, en un momento alguien podría levantar la mano. Diga, ¿qué importa eso, hermano Branham? Diferencia entre muerte y vida. Si esa mano se levantó así, y de verdad lo decían, hay algo cerca de ustedes. ¿Qué es? Esa es la luz de la que hablo. Esa es la luz que les dice: me he equivocado. Hay mundo en mí. Ya no lo quiero. Levantaré las manos. Eso es un testimonio. Recuerden, ¿saben qué es una mano levantada? En todos los idiomas bajo el cielo, una mano levantada es una rendición, una señal de rendición. Cuando levantan las manos, cualquier ejército, donde quiera que la levanten, es una señal internacional de rendición. ¿Cuántos esta noche, justo en esta cita, levantarán la mano y dirán: me rindo por completo, Señor? Me rindo. He terminado. Me rindo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Así es. Está bien. Oh, vaya. Me pregunto si el pianista que está allí se acercaría al piano mientras estamos orando. 97 Padre Celestial, me doy cuenta de que decía: todos los que creyeron fueron bautizados. Eso es todo lo que se necesita, Señor. Si creen, algo tiene que suceder. Son tuyos, son trofeos de este pequeño servicio de la palabra de Dios. La presencia de Jesucristo aquí, en este magnífico grupo de personas reunidas esta noche, en este pequeño banquete. Pero esta noche sabemos que estás aquí. De alguna manera, tal vez no lo vimos solo con los ojos, pero lo sentimos con nuestro otro sentido, nuestro sentido del tacto, el sentido del corazón, nuestra conciencia. Nuestra alma nos habló y dijo: estamos en la presencia de Jesucristo, el mayor regalo de Navidad, el primer verdadero regalo de Navidad de Dios al hombre. Y, sin embargo, de todos los regalos que hemos recibido, muchos de nosotros aún no hemos recibido ese gran regalo. Oramos, Dios, por ellos esta noche mientras levantan la mano. Desean esta suficiencia total. Se han inclinado hacia esa dirección, Padre. Los rabinos también lo hicieron. Muchos de los grandes maestros de aquella época se inclinaban por esa vía, pero temían dar el paso y hacer esa entrega total, creerlo y aceptar el mensaje, la luz de la hora, la palabra vindicada. Muchos lo hicieron. Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. Señor, hay muchos aquí esta noche, 20 o 30 en este pequeño grupo. Si he subestimado o sobreestimado, perdóname. Pero, Señor Dios, quizás esa cantidad, más o menos, ha levantado la mano. Están listos para rendirse. Dios, dales a Jesús, dales el Espíritu Santo en sus vidas. Que este sea el momento más importante de sus vidas. Que regresen a casa esta noche, como José, reflexionando en su corazón. ¿Por qué levanté la mano? ¿Qué me impulsó a hacer eso? ¿Cómo llegué a hacer eso? Sin embargo, he afirmado ser cristiano durante años, pero algo me dijo que levantara la mano. Miembros de la iglesia, incluso ministros, levantaron la mano: Señor. Te pido que les concedas esta bendición. Concédelo. Y que el ángel del Señor venga y diga: no teman, esta es la luz del día. Esta es la luz de la hora. Las luces del atardecer están brillando. El profeta dijo que habría luz al atardecer, justo antes de que se ponga el sol. Y, Señor, vemos el ocaso del tiempo. Pronto se fundirá con la eternidad. Concede, Señor, que cada uno de ellos encuentre a Jesús esta noche. Porque lo pido en su nombre. Amén.
Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Levantemos las manos en señal de rendición, así, mientras nos ponemos de pie. Te voy a pedir algo. Tú que levantaste las manos hace un rato, oré por ti. Solo sé orar. Voy a creer por ti. Creo que lo que pedí, Él me lo da, porque prometió que lo haría. Él no puede mentir. No puede mentir. Lo único que impide que suceda sería mi incredulidad. Creo por ti, que lo decías en serio. Y Dios te va a dar el Espíritu Santo. Te lo va a dar porque lo pediste, porque quieres rendirte. Y si lo hiciste, te diré lo que quiero que hagas. Quiero que encuentres una buena iglesia que crea en el bautismo del Espíritu Santo, vayas allí. Vayas allí. Y si estás en ese tipo de iglesia, ve con tu pastor y dile, levanté las manos la otra noche, en una pequeña reunión. Ni siquiera tienes que decirle dónde estaba. Dile, levanté las manos, pastor, quiero que ore conmigo. Busco el bautismo del Espíritu Santo. Lo quiero. Lo necesito. Lo necesito para vivir. Simplemente lo necesito. He visto la luz. Oh, Dios te lo conceda. ¿Lo harás ahora? Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 100. Y ahora, todos aquí, mientras cantamos. Me rindo todo. Todo a Cristo, mi Salvador, me rindo todo. Levantemos las manos y cerremos los ojos mientras cantamos. Me rindo todo. Me rindo todo. Todo a ti, mi bendito Salvador. Me rindo todo. Me rindo todo. Me rindo todo. Todo a ti, mi bendito Salvador. Me rindo todo. ¿Lo dices en serio? Di. Amén. Ahora quiero que hagas algo muy dulce. Alguien a tu lado, tómale la mano y dile, hermano, lo decía en serio. Ora por mí. Hagámoslo, todos juntos, ahora mismo. Hermano, lo decía en serio, ora por mí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bien, qué bien. ¿No te hace sentir bien? Lo decía en serio. 101. Ahora, si de verdad lo decimos de corazón, lo entregamos todo. Nuestra voluntad, nuestros caminos, todo lo que tenemos, nos entregamos a Cristo. Levantemos las manos de nuevo y cantemos. Lo entrego todo. Lo entrego todo. Todo a ti, mi bendito Salvador. Lo entrego todo. Inclinemos la cabeza y cantemos. Ahora, simplemente concéntrate en Él. Te deseo una feliz Navidad, que Dios envíe su estrella de Oriente, que surgió en Oriente hace 1900 años, y te guíe hacia el Verbo hecho carne. Lo entrego todo. Lo entrego, brazos levantados hacia Dios. Todo a ti, mi bendito Salvador. Te bendigo, Toñi.